Y ya me acompaña Rubén Folguera en el estudio. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tenemos un tema interesante por delante. Dicho sea de paso, para nuestros oyentes lo sepan, tema que además a ti te apasiona. Es uno de los temas que más te gusta estudiar y que le prestas más atención. Tengo que decir que a mí también me llama mucho la atención porque la primera vez que oí hablar de él, hace ya años, me parecía una marcianada de tal calibre que nunca pensé que fuéramos a ver políticas, digamos, serias, reflejando este tipo de teorías en boletines oficiales del Estado y aplicándoselas a los ciudadanos. Pero bueno, así es y así está siendo. El decrecentismo, el pobrismo, todo lo que tiene que ver con una falacia de falacia de inicio, es decir, un argumento inicial que es falso, pero que, digamos, arma toda la teoría que viene después. Y esa falacia inicial es que el ser humano, por su actividad y su progreso, lo que está haciendo es destrozando el planeta, consumiendo el planeta, agotando los recursos naturales de nuestro planeta y que, por lo tanto, para que eso frene, lo que tiene que frenar es el progreso y la actividad humana. Básicamente, este es el resumen de la tesis. Sí, esa es la tesis principal de base que toman los decrecentistas de la corriente neomalthusiana, que de algún modo lo que hace es concebir al ser humano como un ente carente de libertad y de libre albedrío y de capacidad racional para, pues de algún modo, modular sus instintos y adaptarse a cada situación. Y por tanto ellos auguran que el ser humano, que ellos pintan como un ser abocado a seguir sus instintos sexuales y reproductivos, pues según se vaya reproduciendo más, va a ir consumiendo recursos que, por definición, se van a agotar. ¿Cuál es el problema? Precisamente ese, que tienen una concepción del ser humano bastante reduccionista y materialista y pues poco adecuada. Y asimismo esto luego se une con otras corrientes como la del Círculo de Roma, por ejemplo, que hicieron un informe en 1772 que se titula Los límites del crecimiento y que de algún modo era una estafa estadística porque excluían el óptimo climático medieval y hacían un palo de hockey que supuestamente Palo de hockey es una gráfica en la que parece que demostraba que después de se dispara. Efectivamente, demostraba que después de la revolución industrial pues habían aumentado las temperaturas, sí, lo cual es falso. Es falso que sea la correlación que ellos pintan. Claro, y luego hay otra arrogancia que de los decrecentistas. Estamos hablando de los decrecentistas, entre otras cosas, porque bueno, pues son políticas que están ahora mismo entre nosotros. Escuchábamos a Yolanda Díaz hablando de las fresas y no era casualidad, porque una de las cosas que están pidiendo estos decrecentistas es que solo se cultive aquello que se puede cultivar por temporada y zona. No se pueden comer fresas cuando no se pueden cultivar las fresas. Sí. Es decir, adiós a todo lo que tiene que ver con los invernaderos o adiós a todos los avances en las técnicas de cultivo que nos han permitido, entre otras cosas, y luego iremos con los datos más aterrizados, más en el terreno, que nos han permitido utilizar cada vez menos terreno para producir cada vez más alimento. De modo y manera que el efecto que se ha producido durante los últimos años es que la población mundial se ha multiplicado, gracias a Dios, y los recursos naturales no se han reducido, y menos en la medida en la que se ha multiplicado la población humana en nuestro planeta. A donde queremos llegar es que mientras nuestros políticos están tratando de poner encima de la mesa y de coartar nuestras libertades con políticas que hacen, por ejemplo, como el ejemplo que poníamos, que pasemos frío en invierno y calor en verano, porque a diferencia de lo que sucedía a principios de siglo, cuando podíamos, o a mediados del siglo anterior, cuando podíamos calentarnos con calefacciones y podíamos enfriarnos con aires acondicionados, con la única dificultad de poder pagar el aparato o no pagarlo, ahora lo tengamos o no nos dejan encenderlo porque contaminamos mucho. Y el que lo puede encender, como resulta tan caro la energía, precisamente por las políticas climáticas, porque se ha dado todo a las energías renovables y la dependencia de los combustibles fósiles sigue estando allí, habiéndose reducido muchísimo la oferta, lo que hace que al incrementarse la demanda tengamos que pagar precios cada vez más altos precisamente para podernos calentar y enfriar, pues resulta que hemos hecho en definitiva un pan como unas tortas. Energía más cara, energía que no nos dejan utilizar para adaptar nuestra vida al entorno, que es lo que ha llevado haciendo el ser humano toda la vida. Pero no es que yo diga
Rubén, que estas políticas decrecentistas ya están teniendo un impacto sobre nosotros, sino que es realidad porque ya están en distintos foros y ya se están tomando medidas en este sentido. Efectivamente, el FMI hace un par de años sacó un vídeo bastante extraño en el cual hacía unas predicciones acerca del año 2030 y que pues entre ellas se encontraban la famosa frase de no tendrás nada y serás feliz. Del mismo modo, la ONU es la que ha puesto en marcha la Agenda 2030, entre la que se incluyen 17 objetivos de desarrollo sostenible que ellos llaman y que entre otros pues destacan pues que generar ciudades y poblaciones sostenibles y producción y consumo responsables, que esto nunca definen realmente cómo va a suceder. Y luego en Davos, por ejemplo, hace un par de semanas, Guterres denunció que las empresas estaban retrocediendo en sus compromisos climáticos y lo veía como algo bastante negativo. Del mismo modo, en España hemos tenido que partidos como Balear Més o Sumar o Podemos, de forma implícita o explícita, muchas veces han incluido propuestas decrecentistas e incluso Alberto Garzón, perdón, el que fue ministro de Consumo, ha publicado ciertos artículos en los cuales pues afirma que se debe limitar el consumo de alimentos, ropa, etcétera. Y en Europa también, en Europa en el año 2023 se llevó a cabo una conferencia que se llamaba Más allá del crecimiento y que de hecho presentó von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Y son teorías que están muy en boga ahora mismo a nivel internacional, pero sobre todo europeo. Estamos hablando de todas las influencias que están teniendo estas teorías, estas corrientes, en foros internacionales que terminan traduciéndose al final en normativa que nos afecta. Pero hablamos de una falacia inicial que resulta falsa. ¿Por qué decimos que resulta falsa? También hay que tener en cuenta una cosa, y es que el discurso de Yolanda Díaz sobre las fresas se basa también, por un lado, en una visión arcádica de la naturaleza, cuando realmente la naturaleza es un producto sociocultural del que se ha desarrollado a través de la interacción del ser humano con su entorno, y también de una visión que viene de Marx y de Lenin de que el capitalismo es un sistema imperialista, cuando realmente, como explica Schumpeter, el imperialismo es algo pues propio al ser humano, no al capitalismo como tal. Sin embargo, si vamos a los datos históricos, vemos que la pobreza se ha reducido. Por un lado, el número de personas viviendo en pobreza extrema en 1990 era del 36% de la población mundial, cuando en 2015 fue solo el 10%. Del mismo modo, la esperanza de vida al nacer se ha reducido en 21 años entre el año 60 y el 2022. Ha aumentado. Perdón, eso ha aumentado. Y luego, quería decir... En 21 años. Efectivamente. La esperanza de vida media en el planeta, 21 años. Es decir, se ha reducido la pobreza de forma notable, tenemos cada vez mejor salud y vivimos más. Todo cosas, yo creo que para cualquier hijo de vecino, extraordinarias. Para los decrecentistas serán para llevarse las manos a la cabeza. Claro, para ellos es horroroso porque cuanta más gente viva, menos recursos y la catástrofe será peor. Sin embargo, vemos que no es así, porque la mortalidad infantil, bueno, claro, esto ellos también lo ven como algo negativo, también se ha reducido. Pero luego, cuando hablan de que el cambio climático mata, y salió Greta Thunberg hace unos años diciéndolo con una cara bastante... Sí, que todos recordamos el How Dare You, ¿no? Efectivamente, pues vemos que los estudios empíricos destacan que no hay correlación entre el aumento de CO2, que sí es cierto que desde 2005 se han aumentado las emisiones, y el número de muertes asociadas a las catástrofes naturales. Por otra parte, hay que hablar de que la deforestación ha aumentado desde 2003 en casi 4.000 millones de toneladas e incluso se establece, y esto se hace mediante fotos que toman los satélites de la NASA. La deforestación no ha aumentado. Esta es la tesis. Efectivamente. Lo que ha aumentado es la masa forestal. En 40.000 millones de toneladas, 4.000 millones de toneladas. O sea que a medida que el ser humano es capaz de progresar y el capitalismo se abre camino, al mismo tiempo el capitalismo se ocupa de cuidar el medio ambiente, y esto ha hecho que la masa forestal se multiplique durante los últimos años en los países libres. Bueno, no solo en los países libres, también en zonas como el Sahel o, bueno, esto sí, en la sabana australiana, que Australia sí, pero por ejemplo la zona del Sahel pues no es precisamente un país capitalista. Sí. Y del mismo modo es falsa la tesis de que los recursos se van a agotar, porque el precio promedio de una cesta de 50 productos básicos que se tomó en el año 80, su precio se redujo en un 74% hasta 2019. Esto lo que indica es que no hay falta de recursos, sino al revés, superabundancia. Del mismo modo,
tenemos que la cantidad de metales que se extraen al año aumenta y por tanto el precio y la cotización de mercado baja. La cantidad de gas natural y de crudo que se sabe que está disponible también ha aumentado en todas estas décadas y por tanto la cotización, que se ve a veces sujeta a los vaivenes de la geopolítica, pues igualmente la tendencia es a la baja en todo caso. Bueno, pues todos ellos datos, sí, dime Rubén. Sí, solo hay una cosa que apuntar y es que, al contrario de lo que ellos venden, los regímenes más dañinos para el medio ambiente son precisamente los totalitarios, porque donde se han producido las grandes catástrofes, como la del mar de Aral o la de Chernóbil, también podemos hablar del lago Karachay o Zerzinsk, ha sido todo en regímenes totalitarios. E incluso la URSS, en su momento Stalin llevó a cabo un plan para la transformación de la naturaleza y lo que buscaba era reforestar Rusia, pero lo que consiguió fue realmente lo contrario y que se produjeran pues realmente muerte de árboles. En definitiva, al final lo contrario de lo que buscaban. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por todos los datos que hemos puesto encima de la mesa. Vamos ahora, a la luz de estos datos, a ver qué es lo que nos proponen. Vamos a ir al meollo de ese informe que nos ha dado pie en el día de hoy a poder hablar del decrecimiento, del libro de ese científico español que ha publicado ahora y que nos propone cosas como que vayamos de nuevo los carritos estos tirados por personas que corren mucho. Bueno, pues así es como tenemos que movernos por las ciudades y no en coche. Vamos ya con Mercedes Rodríguez. Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, un gusto volver a tenerte en Con Ánimo de Lucro. Amenacé con que te traería de nuevo pronto aquí al programa y me encanta que estés con nosotros, entre otras cosas porque firmabas el otro día, ayer en concreto, una información en Libre Mercado poderosamente interesante, que era el libro o el resumen del libro de este señor Antonio Turiel, que es investigador científico en el CSIC y que la tesis que expone en este libro es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Nos vamos al garete, Europa se va al sumidero porque estamos consumiendo muchísimo y entonces lo que hay que hacer es volver a la época en la que nos movíamos subidos en animales y no podíamos encender la luz. Sí, él defiende que bueno, que es inevitable un desastre energético, se van a acabar los recursos, sobre todo habla de una crisis energética por el el agotamiento del petróleo, correcto, el agotamiento del diésel y como dice que es inevitable, defiende que hay que hacerlo ya, ¿vale? Que hay que organizarse. Tenemos que tomar medidas ya. Sí. Hay que hacerlo de manera ordenada, un poco organizada, y él plantea, que es lo interesante de este libro, porque la verdad es que es interesante de leer, cómo sería esa Europa en decrecimiento ante una energía que va a ser, según él, muchísimo inferior a la que tenemos actualmente. En abundancia, quieres decir. Claro, en abundancia. Bueno, pues cuéntanos, dibújanos, danos algunas pinceladas de esa Europa, cómo nos moveríamos, cómo utilizaríamos Internet, si es que podríamos seguir utilizando Internet, porque a lo mejor ya no se podría utilizar. Desde luego todo el desarrollo de centros de datos e inteligencia artificial, de esto nos tendríamos que olvidar porque consume muchos recursos, sí, ¿no? Nos tendríamos que olvidar. Sí, pues por empezar por el tema de Internet. Internet tal y como lo conocemos desaparecería, o sea, sería algo mucho más pequeño y algo que serviría solamente para lo más básico, para infraestructuras críticas, para lo indispensable, ¿vale? Pero al nivel que lo conocemos ahora, desaparecería porque no hay recursos, según él, para mantenerlo. Y por otro lado, tampoco va a haber recursos para continuar con los avances tecnológicos que hacen que tengamos ordenadores más potentes, teléfonos más potentes. Él defiende que las materias primas críticas también se van a agotar y no vamos a poder seguir fabricando chips más pequeños y más poderosos. Con lo cual, adiós a la telefonía móvil, adiós al Internet. ¿Qué pasa con el transporte marítimo, que consume muchísimos litros de combustibles fósiles? ¿También nos vamos a mover a vela en el océano? Pues también lo defiende. Ah, también. Sí. Ya ven ustedes. Claro, es que él habla de todas las facetas, que por eso es interesante, porque él habla de forma curiosamente positiva de una Europa en decrecimiento y defiende que, claro, que el transporte de mercancías
va a desaparecer tal y como lo conocemos ahora. Él defiende un comercio local, que todo tiene que producirse mucho más cerca del lugar donde se consume. Entonces, cuando no haya más remedio, pues habrá ciertos medios para lo que sea indispensable, pero en general vamos a tirar de la vela y de recursos ahora mismo un poco en desuso. En desuso, efectivamente. Sí. ¿Qué era esto de los rickshaws? Bueno, él dice que, claro, la hipermovilidad actual... vivimos en una hipermovilidad. Eso es, nos movemos todos muchísimo, según él. Esto es muy malo. Y eso es malo y eso también va a desaparecer, porque claro, otra de las cosas que él dice, que eso me pareció muy interesante, es que esto que nos venden en Europa, bueno, que nos vende una rama del ecologismo, de energías renovables, turismo eléctrico, él dice que no, que eso está muy bien, pero que no va a servir para mantener la sociedad tal y como la conocemos. O sea, no habla de un futuro de todos movilizados en coches eléctricos, sino que no, que porque sí, vamos a movernos mucho menos, porque no va a haber coches eléctricos para todos, ni mucho menos, vamos. Entonces, como nos vamos a mover menos y nos vamos a mover lo mínimo, da algunas alternativas, y aparte de la bicicleta, pues habla de rickshaws para transportar mercancías. Rickshaws, para aquellos que no lo sepan, es el carrito que vemos en Asia, vamos. Que vemos en Asia, en la que se monta alguien, hay dos ruedas y hay un señor o dos que van tirando del carrito para transportar a esas personas. Sí. O sea, volvemos a la vela, volvemos al rickshaw y este señor también hablaba de que en casa, en la intimidad de nuestros hogares, también vamos a tener que cambiar los hábitos de consumo. Podemos hacer ejercicio y lavar la ropa al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque tenemos que conseguir... dice, unas viviendas más eficientes porque no va a haber energía para alimentar la vida en casa como la conocemos actualmente. Entonces él defiende una especie de bloques de pisos parecidos a residencias universitarias, como las que yo conocí cuando me fui de Erasmus, por ejemplo, sí, que tenían unas cocinas comunes. Bueno, pues él lo defiende para las viviendas del futuro, o sea, compartir la nevera, pues los electrodomésticos que gastan más energía. Y entre las ideas que lanza ahí en una frase del libro, están las bicilavadoras, o sea, utilizar nuestra propia fuerza para hacer que esos electrodomésticos funcionen. Y Antonio Turiel trabaja en el CSIC, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que estas medidas no terminen tomándose en ningún caso. ¿Alguna cosa más que quieras destacar de este libro o de las teorías que defiende Antonio Turiel? Pues mira, alguna cosa más. A mí me ha parecido muy llamativo lo que él defiende de la vuelta al campo. Correcto, a ver. Porque, claro, la ganadería industrial y la agricultura industrial, tal y como la conocemos, también va a desaparecer. Eso no va a haber diésel para alimentar todas las máquinas que se utilizan ahora en el campo. Eso significa, por supuesto, que los precios van a ser más elevados, que va a haber ciertos cultivos que a lo mejor no se van a poder seguir acometiendo en según qué zonas y que va a haber más gente que obligatoriamente se tenga que dedicar a la agricultura. Correcto. Así que según este investigador va a haber una especie de éxodo al contrario y va a haber más gente que se va a ir al campo a trabajar. Y por supuesto vamos a dedicar muchísima más renta a la cesta de la compra. Va a ser todo mucho más caro. Él no lo ve, aparte de irremediable, él ve que no hay otra solución, él tampoco lo ve mal. Sí lo ve, bueno, pues señor Turiel, positivo. Confío en que usted se equivoque. Creo que se equivoca, pero en cualquiera de los casos, bueno, pues ahí están algunos de los aspectos o de una hoja de ruta, podríamos llamarlo así, publicada ya en España, publicada por... Deusto. No, Destino, perdona. Destino, ya me extrañaba a mí que Deusto apadrinara editorialmente este libro. Bueno, pues esa guía para los decrecentistas extremos, en este caso, donde pues volveremos un poco casi al medievo, en ese éxodo urbano, en este caso, de la ciudad al campo, un poco casi a imagen y semejanza de lo que intentó Pol Pot en Camboya, que se llevó a toda la gente de las ciudades al campo a producir con sus propias manos y olvidándose de la maquinaria que ya entonces ya sí que se disponía. Mercedes Rodríguez, muchas gracias por acercarnos al señor Turiel y su resumen, un resumen fantástico de ese libro que ha escrito. Muchas gracias, Luis Fer. Un placer. Encantada.
Bueno, y continuamos Con ánimo de lucro. Lo hacemos después de repasar esas teorías maravillosas del señor Turiel, entiéndase la ironía de maravillosas. Vamos con el profesor de la Universidad de Málaga, Che Cabello, que es nuestro analista de cabecera para el día de hoy. Che, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues muy bien, decreciendo, Che, decreciendo. Estamos hoy hablando de las políticas decrecentistas, estamos hablando de esas teorías que en este caso abandera o promociona uno de los investigadores científicos del CSIC, en virtud del cual pues vamos a tener que volver prácticamente a las épocas pretéritas, a épocas medievales, porque no vamos a ser capaces de aguantar nuestro planeta, mejor dicho, es el que no va a ser capaz de aguantar el progreso, el consumo y el avance del capitalismo en este caso. No sé si compartes algo de esta visión del señor Turiel. Bueno, yo te diría que si no supiera que esto va en serio, me parecería un chiste o un mal chiste que tú me estés contando hoy, esta mañana, ¿no? No, bueno, Que pues haya de chiste profesores nada. que... No, ya, pero es que a mí me resulta, vamos, algo distópico. Estamos viviendo una realidad en la que estamos poniendo patas arriba todo el crecimiento que hemos realizado a lo largo de nuestra historia, todas las mejoras que hemos realizado en una lucha contra la naturaleza, ¿no? Que ha sido nuestra historia, ¿no? Que ha sido intentar domesticar la naturaleza para que no nos haga daño y para poder sacar mayor partido de ella. Y ahora vamos a renunciar por no sé qué religión, climato decrecentista, no sé qué otros adjetivos ponerle, ¿no? Porque a mí me resulta todo totalmente fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. No, es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Ya, pero sería todo un mal chiste, profesor, si resulta que bueno, pues se quedara en una anécdota, se quedara Claro, en una corriente de algunos pensadores que están convencidos de que esto va a suceder. Bueno, pues igual que hay corrientes de gente que dice que la Tierra es plana, que el hombre nunca llegó a la Luna, claro, corrientes de claro. gente que piensa que, pues no sé, que los marcianos llegarán algún día a la Tierra y que están lanzando mensajes al espacio. En definitiva, corrientes las hay de todos los colores, de todos los gustos y para todo tipo de personas. Pero lo que no puede pasar es que este tipo de corrientes lleguen a los boletines oficiales del Estado de los distintos países del mundo, Claro, entre otros España. Y resulta que tenemos en las agendas globalistas, como la del World Economic Forum, el Foro de Davos o el IPCC del Observatorio del Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, abrazando este tipo de teorías e invitándonos a ponerlas en marcha. Y tienes a países como sí, Alemania, que sí, se carga su industria del automóvil y se carga su industria de generación energética eliminando las nucleares. Y tienes países como España obligando a los comercios a no poner el aire acondicionado, no poner la calefacción, o al menos no ponerla a gusto de los consumidores, teniéndola que limitar por ley, y también manteniendo una agenda de cierre de las nucleares, ¿no? Y todo abrazando este tipo de teorías. Esto es lo que llega un momento en el que uno se lleva las manos a la cabeza. sí. No, de hecho, incluso te diría que, bueno, gran parte de, de- de los políticos, casi todos los partidos políticos están involucrados en que los organismos internacionales estén tratando este tema como si fuese un tema serio, como si fuese un tema que ni siquiera, desde mi punto de vista económico, es planteable, ¿no? Pero todo parte, primero, de que a ellos no les afecta, ¿no? Le afecta a la población, a la ciudadanía en general, pero a ellos no les afecta, ¿no? Porque ellos te dicen que tú no consumas, pero ellos cogen aviones para ir a hacer una reunión que podrían hacer, por ejemplo, por mí, por ejemplo, te digo, ¿no? O cualquier otro ejemplo de eso, ¿no? Pero sobre todo es que parte de un error que si te lo digo así suena hasta correcto, que es que no puede haber un crecimiento infinito en un mundo finito, ¿vale? Y claro, a primera vista, pues ese comentario te puede parecer correcto, pero es absolutamente incorrecto. Llevamos creciendo en este mundo finito muchísimo tiempo y mucho más tiempo que nos queda por crecer, porque no es un límite al crecimiento las unidades físicas de recursos naturales que pueda haber en la Tierra. Es el avance tecnológico y el ingenio humano
el que procura que nosotros cada vez tengamos más con menos recursos. Y esa ha sido la carrera que ha hecho que ha realizado el ser humano a lo largo de su historia, y que ha conseguido que podemos estar dándole de comer a 8.000 millones de personas. Te recuerdo que el informe Meadows, hace ya 50 y tantos años, en un informe que determinado los límites del crecimiento, bueno, estábamos ya abocados porque ya no había más posibilidad de crecimiento. Había 2.700 millones de personas en aquel momento, vamos por 8.000, seguimos dándole de comer, cada vez comemos mejor, cada vez comemos más, cada vez somos más Más ricos, esperanza de pero el límite, vida. claro, correcto, más esperanza de vida, más de todo, pero los límites del crecimiento de hace 50 años, esas mismas personas que hace 50 años dijeron eso, o sus seguidores, ahora escriben otro libro 30 años después, volviendo a repetir el mismo mantra y volviendo a decir la misma, iba a decir una palabra fuerte, ¿no? Pero las mismas teorías que no se están cumpliendo y que no se van a cumplir. Y no solamente eso, es que como suena bien, no sé, como es un poco así simpático, ¿no? Para la gente, para los superiores, moralmente superiores y tal, el preocuparse por la tierra, cuando en realidad lo que están haciendo es abandonarla, pues la gente se lo está comprando, y los políticos que lo que hacen es comprar lo que compra la gente, porque pues ya lo meten en la Agenda 2030, lo meten en la Unión Europea, en la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo te voy a poner un ejemplo. Fíjate tú dónde llega la estupidez humana. Mira, la Dana ha sido un ejemplo paradigmático de toda esta serie de teorías, ¿no? En la que se supone que nosotros vamos a ser capaces de controlar el clima 50, 100, 200 años más allá, más tarde, y sin embargo somos incapaces de controlar una dana. Pero es que esa dana, que es una catástrofe y que es imprevisible, yo entiendo que es imprevisible, pero que se pueden hacer cosas para mejorar, nosotros la hemos abandonado en nombre de ese ecologismo. O sea, el no desviar los cursos de los ríos por zonas que no puedan hacer daño, el limpiar los ríos, porque en nombre de un ecologismo mal entendido, en definitiva, en abandonar esa lucha que te comentaba al principio del ser humano contra la naturaleza, que es lo que al final nos ha permitido vivir cada vez mejor, en nombre de un ecologismo que somos incapaces de planificar, porque además es normal que no seamos capaces de planificar. Y queremos volver como tú decías antes, ¿no? Al medievo, a la Edad Media, en nombre pues de esas teorías que no tienen ni pie ni cabeza. Y lo fundamental de todo, que no quiero que se me pase, lo fundamental de todo, todas estas teorías implican pobreza. Y eso tenemos que ser conscientes, que cuando un político nos diga, mira, es que tenemos que decrecer, él probablemente no decrecerá, pero el resto de los ciudadanos sí vamos a decrecer. Y cuando se habla de decrecer, se habla de ser más pobres. No olvidemos esto, se habla de ser más pobres. Y que la idea romántica de que tú muevas una lavadora con los pedales de una bicicleta, o que vayas a hacer un comercio local que es mucho más sostenible, que al final lo que termina es en una autarquía, porque tú fíjate que todo esto llevado al límite, lo que tú estás planteando es que no haya transporte, que no haya nada más que comercio local, que no haya... Tú lo que estás es instaurando una autarquía. Una autarquía significa que eres más pobre, porque lo único a lo que puedes aspirar es a lo que tengas a tu alrededor, y te olvidas del comercio, te olvidas de las ventajas comparativas, te olvidas de la especialización en la economía, te olvidas de una multitud de cosas que nos hacen más ricos, para abandonarlo y caer todos en una pobreza generalizada, ¿no? Entonces, cuidado que cuando decimos esto, detrás de esa romántica idea, lo que hay es pobreza y más pobreza. Bueno, pues lo malo de todo esto, Che, es que ya están empezando a llegar algunas de estas medidas, y se están empezando a imponer en las legislaciones de países desarrollados, como es el caso de España. Veremos si se frena esta tendencia, viendo que algunos países del mundo ya han decidido hacer una pelota de papel con estos informes, tirarlos a la basura y dedicarse a lo que ha hecho el ser humano toda la vida, que es a progresar, a avanzar y a tratar de superar las dificultades que se va encontrando en el camino. Dificultades que, como tú bien decías, ¿no? Lo que ha demostrado el ser humano es que es capaz de progresar para consumir más utilizando menos.
y no teniendo que expoliar todos los Exacto. recursos de la tierra, que Exacto. es esa falacia inicial que ha confundido a tanta gente. Y Luisfer, si me permite, esto hay dos posibilidades. Si abrazamos estas teorías, digamos a nivel local, a nivel nacional, Sí. hay dos posibilidades. Que todo el mundo nos acompañe y todos seamos más pobres de forma generalizada y de forma homogénea, o que, como va a pasar, algunos países que ya está pasando, y como tú estás comentando, bien comentado, están abandonando todas estas teorías y habrá una parte del mundo que la haya abandonado y otras que no. Entonces será ya la ruina total, porque si hay países que no la abandonan y nosotros la abandonamos, que abandonan estas teorías y nosotros no la abandonamos, pues no es que vamos a ser más pobres todos de forma generalizada, es que nosotros vamos a ser muchísimo más pobres en comparación con el resto. No sé si me explico. Desde luego que sí. Como siempre. nosotros nos quedemos solos abrazando estas teorías, entonces cuando ya nos hundimos totalmente. Pues esperemos que no, Che. Aquí desde luego lo vamos a denunciar. Profesor Che Cabello, muchas gracias, como señor. siempre, desde la Universidad de Málaga. Gracias a vosotros, Luis. Y momento para abrir página de mercados.